Mega Noticias Zacatecas con Guillermo Solís. Auditorio, esta noche hablaremos de una nueva controversia en el Ayuntamiento de Zacatecas por el pago de sueldos bastante altos para supuestos asesores que después de una investigación, pues bueno, se señalaba que seguían o estaban en un cargo precisamente dentro de la presidencia municipal de Zacatecas. Este espacio informativo se dio la tarea de analizar el tema, precisamente analizar la información de transparencia, y resulta pues bueno que hay también inconsistencias en la actualización de estos datos, pero bueno, toda esta y mucha más información se la tengo aquí en Mega Noticias. Por otro lado, el abogado Jorge Rada Luébano pues confirmó que un juzgado federal admitió un amparo en contra del Platabús para analizar la legalidad y transparencia del proyecto, aunque asegura que no buscan frenar la modernidad, que se modernice, por supuesto, el tema del transporte público en Zacatecas. Por otra parte, la sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación pues anunció que el ISSSTE corregirá el nombramiento del representante en el Consejo Consultivo Estatal. Ya ve que hace un par de semanas, le habíamos mencionado que bueno, el CENTE estaba inconforme precisamente con la persona que se designó. Al final de cuentas, pues tuvieron un buen resultado y están precisamente en estas pláticas para la corrección de este nombramiento. Por otro lado, el desabasto de medicamentos en Zacatecas sigue siendo bastante complicado a pesar del discurso de la Federación. Le comparto el dato: 2 de cada 10 zacatecanos se ven afectados por este desabasto. Estamos haciendo análisis de las obras públicas, estamos haciendo análisis incluso de las declaraciones patrimoniales de algunos de los servidores públicos. En redes sociales se comenzó a denunciar los altos pagos que se estaba teniendo para el Ayuntamiento de Zacatecas en cuanto a los asesores, y algunos de ellos hasta ocupaban un cargo público, como es el encargado de la comunicación social de aquel municipio. Sin embargo, pues bueno, investigamos las dos posturas, analizamos cuál es la problemática que se tiene, y bueno, al parecer se trata de una desactualización en el portal de transparencia. Sin embargo, de que hay altos gastos, los hay. Le voy a compartir un dato en cuanto a la información oficial, y es que se señala que hay 18 asesores con un gasto mensual de hasta más de 621,000 pesos. La controversia por el número de asesores y el monto destinado a sus salarios en el Ayuntamiento de Zacatecas tiene como origen una inconsistencia en la información publicada por la propia administración municipal. Una revisión de los tabuladores de remuneraciones muestra que varios servidores públicos que desempeñan cargos directivos aparecen registrados como asesores, situación que infla el gasto reportado para ese rubro. Los registros públicos muestran que el gasto mensual en asesores pasó de 240,740 pesos en 2023 a 653,515,80 pesos en 2024, un incremento de 171,5%. Sin embargo, ese aumento coincide con la incorporación al listado de al menos 5 funcionarios que públicamente actualmente desempeñan otros cargos dentro del gobierno municipal. No somos asesores, primero. Segundo, incluyen a 3 compañeros que renunciaron voluntariamente hace ya muchos meses, desde el año pasado incluso. Es decir, es información que no está actualizada en el mejor de los casos. La clasificación provocó que semanas atrás el activista Ricardo Arteaga difundiera un análisis en el que señalaba un incremento considerable en el gasto destinado a asesores. La información señalaba que existía un aumento de 853% en el gasto de asesores, pues de 129,033 pesos mensuales en 2021 se pasó a un gasto de 1.2 millones de pesos. La información oficial sí señala 18 asesores, pero con un gasto mensual de 621,349 pesos. Si ellos dicen que es una mentira, pues entonces es evidente que lo que publican en la plataforma de transparencia, pues es una farsa, es una mentira. Y no es solamente esto que hemos encontrado, César, hemos
estamos haciendo análisis de las obras públicas, estamos haciendo análisis incluso de las declaraciones patrimoniales de algunos de los servidores públicos. Así, el debate trascendió al número de asesores, mientras el ayuntamiento sostiene que las cifras forman parte de un intento de golpeteo político y defienden la labor de este personal. Ricardo Arteaga afirma que el verdadero problema son las prioridades del gasto público. Para Mega Noticias, César Horta. Claro, y a la antesala también, rumbo a las elecciones de 2027, muchos de esos temas van a empezar a salir a la luz. Sin embargo, es muy importante que, bueno, se justifique cada uno de estos recursos públicos, para qué son utilizados, y que también, bueno, si hay dobleteo de gastos, de pagos, también se hagan responsables de esta situación. Por ello, también estaremos analizando cada una de estas situaciones aquí en el espacio de Mega Noticias Zacatecas. Ya sabe que puede compartirnos sus comentarios al 492-103-2360 y más adelante les damos lectura a cada uno de ellos. Por el momento vamos a seguir hablando precisamente del uso de recursos, pero ahora en el tema del Platabús. Anteriormente ya le habíamos platicado que los concesionarios se habían manifestado a favor, que estaban pues muy felices y contentos porque ya se va a modernizar el transporte público. Sin embargo, hay quienes al parecer no están del todo satisfechos. El abogado Jorge Rada Luevano confirmó que el Juzgado Segundo de Distrito en Zacatecas admitió a trámite la demanda de amparo promovida por diversos concesionarios de transporte público urbano de Zacatecas y Guadalupe contra actos relacionados con la implementación del proyecto Movi Platabús. De acuerdo con el acuerdo judicial dado a conocer este martes, el expediente 1253/2026-3 fue admitido y abrió por separado el incidente de suspensión, mientras que la audiencia constitucional quedó programada para el 18 de septiembre del año en curso. El litigante señaló que la admisión del recurso presenta un primer paso para que el Poder Judicial analice la legalidad y constitucionalidad de las decisiones tomadas por las autoridades en torno a un nuevo sistema de transporte. Rada Luevano rechazó que los señalamientos sobre una supuesta intervención indebida y aclaró que sí fue contratado por diversos concesionarios para brindar asesoría jurídica relacionado con sus concesiones y la ejecución de los recursos públicos destinados para el proyecto del Platabús. Explicó que actualmente mantiene contratos de asesoría con concesionarios de las rutas 1, 14 y 17, aunque precisó que no representa la totalidad del gremio. El abogado aseguró que el objetivo del amparo no es impedir la modernización del transporte público, sino exigir que el proceso se lleve a cabo con transparencia, certeza jurídica y respeto a los derechos de los concesionarios. Sostuvo que existen dudas sobre la ejecución de los recursos públicos y recordó que como antecedente la cancelación del segundo piso, proyecto, pues bueno, que formaba parte del mismo esquema de movilidad impulsado por el gobierno del estado y que sabemos cómo terminó, pues bueno, este tema del segundo piso, cancelado. Además, cuestionó que hasta ahora no se ha informado públicamente quién operará el proyecto, cómo se suministrará la energía eléctrica a los 130 autobuses pues contemplados, cada uno con un costo aproximado de 7 millones de pesos, y cuál será el futuro de las concesiones que actualmente pues están vigentes. Aunque ayer les presentábamos esta información de los concesionarios donde ya se hicieron empresas, ya se unieron precisamente a esta empresa que ahora se llama Platabús, pues hay muchas inconsistencias y lo que se busca, al parecer, en lo que nos comenta el abogado, es precisamente que haya transparencia en la información y que también, pues bueno, concesionarios que están inconformes con este tema se puedan poner también al corriente, que todos estén en una misma idea, no solo unos cuantos. Por otro lado, y en temas educativos, la sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Bueno, en un momento más regresamos con esta información, pero comentarle que la delegación 4 de la Escuela Normal Rural General Martínez Santos, pues tienen ahí una denuncia donde tienen la falta de servicios médicos esenciales para los estudiantes del internado y acusó a la Secretaría de Educación de Zacatecas de frenar la contratación de personal necesario pese a que las plazas ya fueron solicitadas desde el mes de abril. El secretario de Trabajo y Conflictos de Escuelas Normales, Centros de Atención Múltiple y UPN de la sección 34 del CENTE, Jaliel Morales Dueñas, informó que el pasado 14 de abril la dirección de la institución solicitó formalmente la contratación de un médico para turno vespertino, un odontólogo y una psicóloga clínica, luego de que las demandas planteadas pues se pusieran sobre la mesa por los estudiantes tras un movimiento interno. Explicó que hasta el viernes pasado no existió una respuesta por parte de la autoridad educativa, por lo que la representación sindical acudió
acudió a sostener una mesa de negociación con funcionarios de la Secretaría de Educación. Morales Dueñas señaló que durante la reunión las autoridades argumentaron que los trámites no podían avanzar debido a observaciones derivadas de auditorías. Sin embargo, aseguró que los representantes sindicales, presentaron el sustento legal contenido en el reglamento del sistema de escuelas normales, particularmente en el artículo 4, el cual establece que las claves de contratación pueden destinarse a las funciones para las que fueron propuestas, sin afectar la situación laboral de los trabajadores ni la estructura administrativa de la institución. A final de cuentas, los estudiantes han manifestado de que si no hay una respuesta por parte de las autoridades, por supuesto que plantearían nuevas formas de protesta. Y ya se lo mencionaba, la sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación anunció que el ISSSTE corregirá el nombramiento de su representante ante el Consejo Consultivo Estatal, luego de que la organización sindical denunciara que dicho espacio habría sido designado de manera irregular a una persona ajena a su estructura de representación. El secretario general, Filiberto Frausto Orozco, informó que el sindicato había definido un plan de acción para definir por la vía política su representación, al considerar que se vulneraban los derechos del comité electo democráticamente en 2023. Frausto Orozco señaló que el director de la Oficina de Representación del ISSSTE y el presidente del Consejo Consultivo Estatal, Rodrigo Ávila Carrasco, reconoció el error y ordenó iniciar durante esta misma semana el procedimiento para retirar el nombramiento cuestionado e incorporar formalmente a un representante de la sección 34. Indicó que de no haberse revertido la decisión, la sección 34 estaba preparada para emprender un plan de movilizaciones y acciones políticas para defender su representación en este consejo. El dirigente sindical también destacó que la representación en el Consejo Consultivo es relevante porque el CITE 34 agrupa alrededor de 30,000 trabajadores de la educación, cifra que, junto con sus familias, representan más de 60,000 derechohabientes del ISSSTE en Zacatecas. Por ello, el interés de que, se quitara esta persona y pudieran ya elegir a alguien más. Precisamente la tenemos en pantalla. Y al regresar, desabasto de medicamentos deja sin tratamientos a 2 de cada 10 zacatecanos. Y más adelante, sindicato de la Universidad Tecnológica amenaza con huelga. Gobierno acusa intereses políticos. Tu mensualidad de Mega en Oxxo y 7-Eleven y ahorra tiempo. Solo proporciona tu número de suscriptora 10 dígitos. Es muy fácil. De regreso a más información, las 100 palabras. 100 palabras de Raúl Frías Lucio. México es un país maravilloso, pero también un país de contrastes que duelen. Mientras millones gritábamos los goles de Quiñones, celebrábamos a Rangel y nos ilusionaba el talento del joven Mora, en Veracruz Roxana fue secuestrada y asesinada por un grupo criminal, La Sombra, con la participación de 4 policías municipales. Mientras el país festejaba uno de los triunfos de la selección mexicana, 4 personas morían aplastadas en una celebración que nunca debió terminar en tragedia si las autoridades hubieran hecho su trabajo de prevención en la Ciudad de México. Y mientras aplaudíamos el mejor partido de México, 4 adolescentes de 15 años desaparecían en Guadalajara, presuntamente reclutados por el crimen organizado. Durante 25 días el Mundial nos regaló una pausa, nos unió, lo disfrutamos, hacía falta, pero hoy la realidad vuelve a imponerse: violencia, impunidad, corrupción y una economía que sigue golpeando a millones. El fútbol terminó y la realidad de México sigue esperando respuestas. Y de aquí nos vamos directo a nuestra sala de redacción. Bienvenida Silvia, ya a mitad de semana, vamos con los mensajes. Muy buenas noches, bienvenidos a Desde la redacción de Mega Noticias Zacatecas. Ya lo saben, vámonos directo con sus mensajes. El primero de ellos dice: tanto asesor y nomás no dan uno en el ayuntamiento de Zacatecas. En lugar de contratar y pagar tanto, que de verdad escuchen a la gente para que sepan qué pasa en el municipio. La mayoría esperamos que se realice el platabús. Total, ya se invirtió el dinero y los camiones que hay ahorita están para llorar.
Le subieron la tarifa al transporte público y el servicio está igual o peor. Ese Platabús está encantado. No ve avances en las terminales como en la Bicentenario. Y mire, he de decirle, ayer los concesionarios, o al menos los choferes y los propietarios aceptaron que sí, el servicio que se presta no es ni será el más óptimo, ya que por más que suban el aumento, o más bien suba esta tarifa al transporte público, nunca les va a alcanzar para dar un buen servicio. Y estemos atentos porque se sabe que estas terminales van a tener comercios. ¿Quién las va a controlar? ¿Va a ser el gobierno del estado? ¿Van a ser las propias empresas locales o los propios concesionarios? Hay que estar atentos al tema. También hay que estar atentos al tema y a la siguiente información porque sí, es del sector salud y vaya calvario la que viven sobre todo los pacientes y hasta familiares de aquellos que buscan al menos surtir una receta médica. Mientras el discurso a nivel federal sostiene que el sistema de salud ha alcanzado niveles de suministro superiores al 96%, la realidad que viven los pacientes en Zacatecas es drásticamente distinta. El déficit de surtimiento de recetas en el estado alcanza ya el 20%. La escasez no perdona padecimientos metabólicos, cardiovasculares ni neurológicos. Entre los fármacos más difíciles de conseguir destacan la liraglutida, insulina, dapagliflozina, amlodipino y atorvastatina. Además, existe una carencia sistémica de medicamentos críticos para la salud mental, como el levetiracetam y el clonazepam, así como insumos básicos para la atención hospitalaria. A veces no hay jabón, no hay sanitas, jeringas, agujas, soluciones, antibióticos tampoco no hay mucha escasez de material y recursos. La eficiencia de entrega de medicamentos cayó del 91% histórico al 80% actual. Esta carencia empuja a los pacientes a farmacias comerciales, donde las cajas de fármacos crónicos superan los 5,000 pesos, mientras que los tratamientos oncológicos o biológicos llegan a costar decenas de miles de pesos por ciclo, provocando gastos catastróficos del 5.1% de los hogares zacatecanos. Para que con este conteo adecuado se puedan realizar indicadores y estos indicadores sean capaces de impactar ahora sí en el pedido de estos medicamentos. Zacatecas cuenta con una población donde hasta el 74% de los adultos tiene sobrepeso u obesidad. Actualmente hay más de 15,000 personas bajo tratamiento formal por hipertensión y más de 1,200 casos nuevos de diabetes al año. En enfermedades reumáticas, ante la falta de un censo oficial, organizaciones como Proyecto Mariposa registran hasta 140 pacientes activos. Nosotros en la asociación tenemos deficiencia total de hidroxicloroquina, cloroquina, analgésicos, inmunomoduladores como la azatioprina, el ácido micofenólico, que realmente son medicamentos muy caros. Mientras el gobierno estatal y federal no logren homologar sus inventarios, la problemática seguirá quejando a los enfermos crónicos, obligándolos a hacer altos gastos y dejando vulnerables a quienes no lo pueden costear. Luis Ángel González, Mega Noticias. Desde la redacción me despido, excelente noche, regreso contigo al estudio. Muchas gracias, Silvia, nos vemos el día de mañana. No se despegue, auditorio, sí, vienen las breves locales. Un hombre de 73 años murió calcinado luego de que la camioneta en la que viajaba se impactó contra un árbol y se incendió sobre la carretera federal 45 en el tramo Sombrerete-Fresnillo. En el accidente también resultó lesionado un joven de 27 años, quien fue trasladado a un hospital mientras las autoridades investigan las causas del siniestro. Zacatecas mantiene activo el brote de sarampión con 275 casos confirmados en 2026, aunque las autoridades aseguran que las acciones de contención han frenado un crecimiento acelerado. El 94% de los contagios corresponde a jornaleros agrícolas y Fresnillo concentra la mayor cantidad de estos casos. No se han registrado nada de funciones, pero recuerde que van 5 principalmente en menores y hijos de jornaleros agrícolas. Las autoridades pues también llaman a complementar los esquemas de vacunación y acudir al médico ante cualquier síntoma. Actualmente hay 47 pruebas en revisión para posibles casos de sarampión, lo que haría de que posiblemente la cifra pueda llegar hasta los 300 contagios.
En el 28 aniversario de la Universidad Tecnológica de Zacatecas, el sindicato, el SUTES, realizó una nueva protesta para exigir solución a problemas financieros, laborales y de infraestructura. Su dirigente, Samuel Flores, advirtió que preparan un emplazamiento a huelga por 11 presuntas violaciones al contrato colectivo de trabajo y un déficit cercano a 10 millones de pesos. El gobierno estatal rechazó incumplimientos salariales y señaló una posible politización de este conflicto que, bueno, estuvo presente precisamente en este acto conmemorativo o el 28 aniversario del UTSAC. Auditorio, vámonos ahora a conocer las condiciones del tiempo. Hoy por la tarde aquí en la zona conurbada cayó pues un poco de lluvia. Vamos a ver cómo estará el resto del estado también, por supuesto, los próximos días con mi compañero Alejandro Orozco. Te escuchamos. Gracias Memo, como siempre, un gusto saludarte. Amigos, aquí les tengo el pronóstico del tiempo. Lo que vamos a estar viendo a lo largo de las próximas horas tenemos para la región, bueno, que sigue pasando algo de nubosidad. Buena parte de nuestro estado de Zacatecas tiene algunas tormentas, más hacia el norte son más aisladas, pero se van a ir organizando más a lo largo de los próximos días. Yo le tengo el pronóstico preciso y le platico qué espero para este jueves, que en Jerez el termómetro se quede por los 23 grados, Calera con los 22. Nosotros tendremos 20 tormentas aisladas con acumulados que pueden llegar hasta los 10 milímetros de lluvia. Luego baja bastante esos acumulados al acercarnos al fin de semana y suben las temperaturas. Por eso es que el domingo el termómetro va a estar por los 24 centígrados. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. Y al regresar, ausencia de diputados oficialistas hunde otra sesión extraordinaria. Paga tu mensualidad de Mega en Oxxo y 7-Eleven y ahorra tiempo. Solo proporciona tu número de suscriptor a 10 dígitos. Es muy fácil. De regreso, último bloque informativo. Auditorio, hablemos de las condiciones de seguridad, no solo en Zacatecas, en todo el país. Y es que a pesar de las estrategias, el crimen organizado ha ganado terreno. Al paso de las administraciones, pues las cifras van cambiando. Sí, muchos homicidios y la cifra de desaparecidos. Lamentablemente no hay un cese a ese tipo de hechos. Se están matando y no nos podemos quejar. Los ardillos están entrando a la comunidad del Cozacán. La violencia desbordada en Chilapa, Guerrero, es apenas un ejemplo del control que los grupos del crimen organizado tienen en el territorio nacional. De acuerdo con documentos difundidos por el grupo de activistas Guacamaya, en al menos 1,820 municipios de los 2,478 que hay en el país, opera al menos un grupo criminal. Esto significa que en 3 de cada 4 municipios y alcaldías del país hay presencia criminal. Y es que el crimen organizado fue tomando el control territorial ante la debilidad del Estado mexicano, la complacencia y complicidad de diferentes gobiernos en todos sus niveles, comenzando por el eslabón más débil, que es el municipal. Entonces, no solo por el tráfico de drogas, sino por la extorsión, el secuestro, ¿no? Otra serie de delitos que llegan a ser 22 según Naciones Unidas. De tal manera que sí, una de estas erogaciones que hacen es la compra de autoridades locales. Durante décadas, los grupos criminales han logrado corromper las estructuras de poder, desde policías municipales hasta altos funcionarios de gobierno. Pasaron de la imposición de candidatos a presidencias municipales y diputaciones locales a la imposición de personas responsables de la seguridad, obras públicas y tesorerías municipales. Es más, en lugares muy pequeños, donde hay 15, 18 policías, hasta se daban el lujo de pagar la nómina, por un lado, para que les sirvieran. Segundo, exigían a los alcaldes y a los síndicos la entrega de obra pública. ¿Por qué? Porque tienen la maquinaria, tienen la posibilidad de hacerlo y tienen el dinero para hacerlo también, ¿no?
Casos destacados como el de Hernán N., exsecretario de Seguridad de Tabasco, acusado de ser el líder de la banda criminal conocida como La Barredora, o las acusaciones contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, son claros ejemplos del nivel de la presencia del crimen entre las autoridades mexicanas. Unidad de Investigación de Mega Noticias, Andrés Solís. Nosotros continuamos con temas precisamente del ISTESAC, lo que pasó con el Hotel Parador y estos señalamientos que no paran entre bancadas, tanto el oficialista, también por ejemplo con el PRI, Movimiento Ciudadano, todos y cada uno de ellos han ya hecho posicionamientos importantes. Vamos con la información. El diputado y dirigente pues del Estado del Partido Revolucionario Institucional, Carlos Peña Vadillo, aseguró que la entrega del Hotel Parador como dotación en pago al gobierno del Estado no resuelve la crisis financiera del ISTESAC, sino que pues representa únicamente una medida temporal que deja intacto el problema pues de fondo que tiene el instituto, que técnicamente sabemos está en quiebra. Durante una conferencia de prensa, el legislador sostuvo que la bancada priista votó en contra de esta propuesta al considerar que pone en riesgo el patrimonio de las y los trabajadores y no forma parte de una estrategia integral para rescatar al organismo. Peña Vadillo recordó que desde el inicio del análisis legislativo, el grupo parlamentario del PRI manifestó su rechazo a la operación mediante el cual el Hotel Parador sería utilizado como dación en pago. Explicó que la crisis del ISTESAC requiere una resolución estructural y decisiones pues no aisladas. Carlos Peña advirtió que el problema financiero del ISTESAC se agrava debido al incremento de trabajadores próximos a jubilarse y a la disminución de ingresos derivada de la federalización de la nómina educativa. Señaló que tampoco existe certeza sobre el futuro laboral de los trabajadores del Hotel Parador, situación que dijo nunca fue aclarada por el gobierno del Estado. Muchos vacíos y les repito, posturas a favor y en contra va a seguir habiendo, o bueno, hay quienes técnicamente se van a deslindar, siguieron indicaciones o no, pero bueno, ese es el panorama que actualmente tenemos aquí en el estado de Zacatecas. Ya que estamos hablando de los diputados, por segunda ocasión consecutiva, la ausencia de los 10 diputados de Morena impidió el desarrollo de una sesión extraordinaria. Antes del inicio, la presidenta de la mesa directiva, Imelda Esparza, advirtió que quienes no cumplan con su responsabilidad deben de ser sancionados e incluso sufrir descuentos salariales, como si fuera lo mínimo. Por segunda ocasión consecutiva, la 65ª legislatura del Estado no pudo celebrar una sesión extraordinaria debido a la falta de quórum legal, luego de que los 10 diputados de Morena no estuvieran presentes al momento del pase de lista, lo que impidió desahogar los asuntos pendientes de la convocatoria. Durante la verificación de la asamblea, la secretaria de la mesa directiva confirmó la presencia de únicamente 13 legisladores, número insuficiente para instalar la sesión. Tras realizar 3 pases de lista, la presidenta de la mesa directiva pues declaró que no existían condiciones jurídicas para continuar con los trabajos legislativos. En consecuencia, dio por concluido el periodo extraordinario y se informó que la comisión permanente retomará funciones, citando a sus integrantes el próximo 16 de julio a las 11 de la mañana. Minutos antes del inicio de la sesión, la presidenta de la mesa directiva, la diputada morenista Imelda Esparza, fue cuestionada sobre las constantes inasistencia de los legisladores y el impacto que éstas tienen en la percepción ciudadana sobre el trabajo del Congreso, a lo que contestó que mientras permanezca al frente de la mesa directiva buscará que las y los diputados asistan de manera constante a las sesiones y persistir pues en que se analizará la aplicación de incidencias y las faltas, por supuesto. Pues bueno, ahí dice más que 1000 palabras la falta de trabajo. De que puede haber incidencias, de que puede haber justificantes, por supuesto que las puede haber. La cosa aquí es, bueno, sesiones extraordinarias que ocupaban pues el quórum legal, ahí se ve el interés. Las primeras ventas no se hicieron detrás de un mostrador, sino tocando puertas. Con una hielera y la intención de sacar adelante a la familia, nació Gorditas El Apá, un negocio que más de 20 años después pasó de recorrer las calles de Zacatecas a consolidarse con un local propio sobre la avenida Camino Real. Karina García recuerda que el proyecto comenzó de forma modesta. Primero, las gorditas se vendían de casa en casa dentro de una hielera. Después llegó un pequeño carrito instalado afuera de una cochera, hasta que la respuesta de los clientes permitió abrir el estacionamiento donde actualmente reciben a decenas de personas todos los días. Primero empezaron en las hieleritas, ¿no? Casa por casa. Ya después empezaron así, en un carrito aquí afuera, lo que era en esta partecita que se muestra de este lado.
Ya después, con paso del tiempo, pues nos fuimos aclientando, agarrando clientecitos y ya después pasamos a esta modalidad que tenemos ahorita. Aunque el negocio es conocido por sus gorditas zacatecanas, la oferta ha crecido con el paso de los años. Por las mañanas preparan desayunos tradicionales y por la tarde el menú cambia para ofrecer comida casera con platillos como caldo de res, pechuga rellena, carne asada, flautas y enchiladas. Las gorditas continúan siendo el principal atractivo. Las de cabeza son las más solicitadas por los clientes, aunque prácticamente todos los guisos terminan por agotarse antes de concluir la jornada. El crecimiento del negocio también se refleja en la cantidad de personas que atienden diariamente. En las horas de mayor actividad, entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde, llegan a preparar alrededor de 500 órdenes, utilizando entre 60 y 80 kilos de masa para elaborar gorditas. Más de 2 décadas después, Karina considera que el éxito del negocio no se debe únicamente al tiempo, sino al sabor de sus recetas y a la atención que brindan a quienes llegan por primera vez o regresan de manera habitual. Fíjate que sí, hasta eso mucha gente que tenemos hasta hay recomendada a la gente y ya vienen aquí por recomendaciones o porque pasan o por cualquier cosa que les dicen y se vienen a echar una vuelta, hasta eso no se quedan con la duda. Hoy Gorditas de la PA sigue siendo un negocio familiar que ha crecido gracias a la constancia y al reconocimiento de sus clientes. Lo que comenzó con una hielera recorriendo las calles es ahora un establecimiento que mantiene viva la tradición de la comida casera sobre la avenida Camino Real. Para Mega Noticias, Edgar Ibarra. Usted compártanos, auditorio, qué negocio, qué local pudiéramos compartir alguna receta, por supuesto, importante aquí en Zacatecas. Vámonos ahora con la información nacional con Paco Ramírez y la historia del mundo. Recuerde que toda esta información la encuentra en todas nuestras plataformas digitales. Yo soy Guillermo Solís, que tenga una excelente noche, que descanse. Nos vemos el día de mañana. Mega Noticias Zacatecas con Guillermo Solís. De Mega Noticias para saber lo que pasa en el mundo y más allá. Feliz cumpleaños.